Las montañas de picos nevados refrescan sus pies en las límpidas aguas del mar Mediterráneo. Grecia tiene unos 13.000 kilómetros de costa. Bienvenidos a Hellas. Bienvenidos a este viaje de descubrimiento a los hitos de la mitología griega, a las raíces de la historia europea, a la cuna de la cultura occidental. Bienvenidos a casa. Grecia. De las montañas a la costa, Tesalónica y Calcídica. Este episodio nos llevará desde Tesalónica, una ciudad con una historia vibrante, a los 3 dedos de la península calcídica. La recorreremos de izquierda a derecha y pasaremos por Hierissos y Nearroda hasta el monte Athos. Nos reuniremos con Grigoris y Dimitris, 2 cómicos de un popular programa de televisión, Los Kardashians, que están de vacaciones en su tierra, Tesalónica, donde compartirán con nosotros su amor por la verdadera capital de Grecia. La leyenda del baloncesto Ted Rodopoulos nos llevará al lugar donde se gestó el brillante presente del deporte nacional griego. Compartiremos la cancha con él mientras entrena a las estrellas del futuro. Conoceremos el taller del artesano del cobre Argyris, que nos mostrará cuánta fuerza es necesaria para convertir una hoja de metal en un caldero o una bandeja. Eleftheria nos guiará en un tour privado por su ciudad. Para ella, Tesalónica es un museo al aire libre y un fascinante libro de historia, si sabes cómo leerlo. Conoceremos a los artistas Pinélope y Yannis, que viven en Tesalónica, pero encuentran su inspiración en los parajes naturales de la península calcídica, su propio paraíso creativo. En Hierissos conoceremos a Nikos, que cuenta con los pinares locales para construir a mano las tradicionales barcas de pesca griegas. Después acompañaremos al joven pescador Alexis, dueño de una de esas barcas tradicionales llamadas kaiki, en una típica jornada de pesca en el golfo del monte Athos. Con 1 millón de habitantes, Tesalónica es la segunda ciudad griega, un estatus que acarrea un problema de imagen. Aunque no es provincial en absoluto, Tesalónica siempre aparece en segundo lugar, a pesar de que durante 2000 años estuvo considerada como una gran metrópolis. Tesalónica, llamada así en honor a la hermana de Alejandro Magno, fue fundada en el año 300 a.C. Con los romanos, la urbe llegó a convertirse en ciudad imperial. Después lo siguieron los sarracenos, los normandos y los otomanos. Incluso hoy en día, un gran muro todavía rodea gran parte del centro de la ciudad. En otros tiempos, la muralla llegaba hasta la costa, a la Torre Blanca. La torre ha desempeñado muchas funciones a lo largo de su historia. Incluso fue el escenario de la ejecución de cientos de personas. Después, para borrar el recuerdo de aquel sangriento episodio, la pintaron de blanco. El color ya ha desaparecido, pero su nombre permanece. La Torre Blanca es ahora un famoso monumento de la ciudad. Tesalónica es una visita obligada. Tiene algo mágico que se siente nada más llegar aquí, a la Torre Blanca. Cuando uno pasea por sus calles, es como si paseara por un libro. Un libro que habla de muchas épocas, y todas ellas muy importantes para Europa. Grigoris Arnaotoglou nació y se crió en Tesalónica. A pesar de que ya era conocido como actor y cómico, decidió, al igual que muchos otros, probar suerte en Atenas para crecer profesionalmente. Ahora está de nuevo en casa. Esta mañana ha decidido dar un paseo por el mercado y disfrutar de la compañía de sus amigos y fans. Me siento muy orgulloso de ser de aquí. Creo que nacer en Tesalónica es una de las mejores cosas que le pueden pasar a una persona.
Y sin embargo se marchó a Atenas, donde ahora presenta un popular programa de televisión llamado Ta Kardashians, los Kardashians, que en dialecto de Tesalónica significa algo así como los colegas. No confundir con el programa americano de la familia del mismo nombre. Su colega es Dimitris Starovas. Juntos han convertido su programa de entrevistas en toda una institución. Se podría decir que es una exportación cultural de Tesalónica a la capital, Atenas. Ahora han vuelto para pasar las vacaciones en la ciudad de sus sueños. Los dos aseguran que es aquí donde realmente se sienten como en casa. Desde lo alto de la antigua muralla de la ciudad disfrutan de un café frappé, un café con hielo y de las vistas de la bahía. ¿Les contamos que Tesalónica es en realidad la ciudad del frappé? ¿Y eso por qué? Sí, amigo, porque todo el mundo bebe café frappé. Y deberíamos colocar un gran café frappé con una pajita en lo alto de la Torre Blanca como símbolo cultural de la ciudad. Frappé. Es posible que alguien de aquí inventara una pajita especial para beberlo todavía más despacio. Creo que es la clase de tecnología que se desarrollaría aquí. Sí. La pajita tendría instalado un sistema para evitar que se ingirieran grandes cantidades de café de una sola vez. Solo dejaría pasar la mitad que una pajita normal, así uno podría degustar su café todavía más despacio. Es de locos, ¿verdad? Eso solo podría pasar aquí. Con semejante entusiasmo por su ciudad natal, la pregunta es obligada. ¿Por qué Grigoris y Dimitris dejaron Tesalónica? Ahora que lo pienso, creo que la mejor exportación de esta ciudad es su gente. ¿Y los enviamos a todos al extranjero como si fueran muñequitos? No, quiero decir que la gente es lo mejor que tenemos. Al menos los que se fueron de la ciudad y han tenido éxito, sobre todo en Atenas, aunque también fuera. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta ciudad no retiene a su gente? Muchos acusan a Grecia de eso mismo. ¿Tiene Tesalónica ese problema también? Sí, y es muy triste. Toda la ciudad está jalonada de canchas de baloncesto. Este deporte se ha convertido en el más popular del país, sobre todo desde que el equipo nacional ganara el campeonato europeo y venciera a Estados Unidos en el Mundial. Tesalónica desempeñó un papel muy importante en estos logros deportivos. Y este hombre también tuvo mucho que ver. El entrenador Ted Rodopoulos, una leyenda. Estuvo muchos años en Estados Unidos antes de regresar a su ciudad. El éxito de un entrenador se consigue primero y sobre todo con dedicación. Su función es ayudar a los jugadores a mejorar. En segundo lugar, tienes que tener carisma, un don necesario. Tienes que identificar lo que sucede durante un partido y luego hacer uso de tu autoridad para mejorar la situación. Lo ideal es que se desarrolle una relación de respeto mutuo entre el entrenador y los jugadores que permita a los jóvenes atletas seguir sus instrucciones y sacar partido de su experiencia. La historia del baloncesto griego comenzó aquí, en Han, la sección griega de la Asociación Americana de Jóvenes Cristianos, o INCA. Y aquí es donde comenzó a jugar Ted con 12 años. Los entrenadores americanos de la Han fueron quienes introdujeron la práctica de este deporte que más tarde se convertiría en el pasatiempo nacional.
Con respecto a la historia, la verdad es que fue el Han de Tesalónica quien en 1919 introdujo este deporte en el país. El baloncesto aterrizó primero en Tesalónica y luego pasó a Atenas. Los mejores equipos eran los de aquí, y lo siguen siendo. En un país pequeño las cosas importantes suelen suceder en la capital, pero en el baloncesto griego no, todo comenzó aquí, en Tesalónica. Antes de convertirse en entrenador, Ted fue jugador y de los buenos, a pesar de su escaso 1,70 m y de tener que enfrentarse a colosos de 2 metros. Después, cuando comenzó a entrenar, Tesalónica mejoró mucho su juego. Ahora Ted goza de un gran prestigio y todos en el mundo del baloncesto griego valoran sus aportaciones. He entrenado a miles de jugadores. Solía llegar a la cancha a la 1 de la tarde y no me marchaba hasta las 11 de la noche. Estaba allí 6 días a la semana, porque los chicos necesitan a su entrenador. Y el entrenador siempre tiene que ayudarlos a mejorar, como equipo, pero también de forma individual. Lo más difícil para un entrenador es motivar a los jugadores para que hagan lo correcto. No son fáciles de llevar. Hay que trabajar muy duro y se necesita mucho tiempo para encontrar la fórmula que funcione. En el centro de la ciudad, cerca de la plaza de Aristóteles, se encuentra el barrio del cobre. Aquí los artesanos fabrican ollas, sartenes y fuentes desde tiempo inmemorial. Argyris Lelopoulos continúa con la tradición en este sótano, a 8 metros bajo el nivel de la calle. Los griegos trabajamos el cobre en este barrio, en Panagia Chalkeón, desde hace 2000 años. Y esta tradición se mantiene todavía viva. Aunque ahora solo quedamos ya 2 artesanos. Los demás se dedican solo a vender los productos. Solo quedamos 2. Argyris se ata al torno con un cinturón de piel para hacer de contrapeso frente a la máquina que usa para convertir una lámina de cobre en un plato. Y con el metal frío es un trabajo agotador. Llevo haciendo esto 35 años. Mi padre montó el taller y luego yo me hice con él. Desde entonces han cambiado muchas cosas, porque antiguamente había mucho más trabajo. Aquí han llegado a trabajar hasta 8 personas, pero con el tiempo dejaron de llegar pedidos. La competencia de los productos importados más baratos pone cada vez más presión sobre los artesanos. Argyris no solo está especializado en cobre, también trabaja diferentes aleaciones con estaño y zinc. En otras palabras, latón y bronce. Cada material tiene sus propias características y responde de manera diferente al torno y a los procesos de fundición, forja, modelado en frío y soldado. En la actualidad producimos sobre todo juegos de café y cafeteras. En realidad, todo lo que tenga que ver con el café. Nos encargan muchas cafeteras griegas tradicionales, bandejas, tazas, tarros para guardar el café y el azúcar, ese tipo de cosas. Estamos muy pendientes del mercado nacional. Los griegos son los que beben café griego y compran las cafeteras griegas, claro. Los extranjeros están más interesados en los souvenirs. La gente mayor dice que este arte no desaparecerá, que la crisis económica pasará algún día y que volveremos a recibir pedidos, pero para entonces ya no quedaremos muchos artesanos.
Al final del barrio artesano se encuentra la iglesia de Panagia Halkeon, la iglesia de los artesanos del cobre. Durante el dominio otomano, la iglesia se convirtió en mezquita y el distrito recibió el nombre de Kasansilar, de Kasani, caldero. Si echamos un vistazo más de cerca, como la arqueóloga Eleftheria, veremos que Panagia Halkeon se encuentra a varios metros por debajo del nivel de la calle. Y si uno conoce bien la historia de la ciudad, como le ocurre a ella, también sabe por qué. Al examinar el lugar tan peculiar que ocupa la iglesia, podemos aprender algo sobre la historia de la ciudad. La iglesia se encuentra a un nivel inferior que el resto de los edificios. Y la razón son las montañas de escombros que se originaron tras el gran incendio de 1917 y que elevaron el nivel de la calle hasta esta altura. Grandes secciones del centro de la ciudad se consumieron en aquel fuego, dejando sin hogar a 50.000 personas. Los nuevos edificios se levantaron sobre las ruinas de las viejas estructuras. Eleftheria Theodorudi enseña arqueología en la Universidad Aristóteles de Tesalónica. Uno de sus objetivos es concienciar a los habitantes de la ciudad para que valoren la riqueza histórica con la que conviven en su día a día. Ella y sus estudiantes están haciendo un estudio de campo. Preguntan a los transeúntes qué saben sobre los yacimientos arqueológicos y los monumentos a su alrededor. Eleftheria siempre se asombra de lo poco que saben los ciudadanos de la historia de su propia ciudad. El objetivo es mostrar los resultados de nuestra investigación sobre los monumentos históricos de esta zona, de este eje urbano, y así conseguir que la gente vea su hogar con otros ojos. Porque de momento pasan por delante de estos monumentos todos los días, sin fijarse realmente en ellos. La plaza de Aristóteles ocupa el centro de la ciudad. La arqueóloga ha elegido este lugar como un primer ejemplo de lo que ella llama el museo al aire libre que es Tesalónica. Aquí, en esta plaza, hay restos de varias épocas diferentes, desde el ágora romana, pasando por el Imperio otomano, a principios de la Edad Moderna. Toda la ciudad de Tesalónica es un museo, un libro abierto. Y con nuestro trabajo queremos que la gente aprenda a leer ese libro por sí sola. Junto a las ruinas romanas, tejados de estilo oriental. Si pasamos una página en el libro de historia de nuestra ciudad, vemos justo detrás de nosotros los antiguos baños otomanos, los Beit Hammam. Y no se trata de un edificio más, es el más antiguo del periodo otomano, aún en pie en la ciudad. Su construcción comenzó tras la invasión otomana en el año 1430. Y después, tras la liberación de Tesalónica del dominio turco, se usó como casa de baños hasta la década de los 60, en el siglo pasado. El tráfico y el caos forman parte del día a día en las calles de Tesalónica. En su momento se intentó aliviar la circulación con la construcción de un metro. Las obras comenzaron en la Vía Egnatia, un antiguo camino que hace 2000 años conectaba Roma con Constantinopla, ahora Estambul. Muchos edificios históricos se levantaban a ambos lados de la carretera. Pero enseguida quedó claro que bajo tierra había muchas más construcciones intactas de lo que se creía. Las obras del metro pronto se transformaron en la excavación arqueológica más grande del mundo y el proyecto quedó aparcado. Después, debido a diferentes problemas técnicos, las obras se han parado definitivamente. Cuando se planea un proyecto tan importante en una ciudad con un patrimonio histórico tan rico, es evidente que se producirán hallazgos arqueológicos en cuanto excaves un poco. Creo que nuestra relación con el pasado es tensa y conflictiva, porque muchos no saben qué hacer con este legado.
Yo no pretendo juzgar al ciudadano medio que quiere una línea de metro o hacerse una casa. En mi opinión, tenemos que encontrar un término medio, un equilibrio en nuestra relación con el pasado. Tenemos que dar con la forma de lograr que la gente se interese más por su historia. Creo que ahí está la clave. Tesalónica es, después de todo, una de las pocas ciudades europeas con una relevancia histórica constante. Durante 2000 años, mientras Atenas languidecía, en Tesalónica se hacía historia. De nuevo en el mercado con los Kardashians, que han vuelto a casa por vacaciones. Si quieres conocer un poco los Balcanes, Europa del Este y del Oeste, entonces tienes que venir a Tesalónica. Es un lugar mágico y eso no se ve todos los días. Aquí te puedes encontrar con personas dispuestas a enamorarse en cualquier momento, a amar y vivir. En sus ojos se percibe la chispa y la locura de un griego que realmente ama la vida de esta ciudad. Por eso muchos de nosotros nos arrodillamos y besamos el suelo cuando bajamos del avión. Así es Tesalónica. Escucha, qué palabra más hermosa. Tesalónica. Bueno, Tesalónica es una ciudad muy especial, pero eso también forma parte del mito, ¿no? Me explico. Imagina, un día te llevo a comer, te invito y de repente resulta que somos hermanos, colegas, Kardashians. Pero si más adelante necesitas ayuda, todos desaparecen al momento, como ratas. Los tiempos han cambiado, es verdad. Antes, si te desmayabas de repente, 50 personas corrían a ayudarte. Eso pasaba en cualquier lugar de Grecia. Desmáyate ahora. A ver quién se para a ayudarte. Puede que incluso te pisen antes que echarte una mano. No quiero regodearme en cosas tristes ni quiero verlo todo negro. De hecho, creo que Tesalónica se convertirá en uno de los lugares más hermosos de Europa, cuando por fin esté lista para enfrentarse a sus problemas. ¿Cómo puede ser que tengamos el puerto más grande de los Balcanes, pero no consigamos ser el Montecarlo de los Balcanes? No puede ser que Dios nos haya dado tantas maravillas y no las sepamos aprovechar. Te voy a dar un ejemplo para ilustrar esta falta de interés. Los barcos de Fórmula 1 querían celebrar aquí sus carreras, en el Golfo, y retransmitirlas a millones de espectadores en todo el mundo. Enviaron la documentación necesaria al ayuntamiento. Un acontecimiento así habría servido para elevar el perfil de la ciudad a nivel mundial. Pero el ayuntamiento ni siquiera les contestó. Es como si De Niro me llama para trabajar con él en una peli y yo no me molesto ni en devolverle la llamada. Es una locura. En 1997, Tesalónica fue elegida capital europea de la cultura. Aquella distinción tuvo como resultado una significativa mejora del puerto y el paseo marítimo. El puerto de Tesalónica fue en otros tiempos clave para el desarrollo económico del Mediterráneo.
Aquí, en las aguas del Golfo de Tesalónica, abundan los mejillones. Esta ciudad es la orgullosa productora de los mejores mejillones de toda Grecia. Las aguas del Golfo son muy poco profundas, debido a los sedimentos arrastrados por varios ríos que desembocan en la bahía y que con el tiempo han ido alejando la orilla del mar. En esta ocasión comenzamos nuestro viaje en Tesalónica. Visitamos el puerto, situado en la gran bahía de las afueras de la ciudad. Ahora nos dirigimos hacia la península calcídica, 3 dedos de tierra que se adentran en el mar Egeo. El dedo de la izquierda nos llevará a Sani, el del centro a Burburú. Vamos de camino a Casandra, extremo occidental de la península calcídica, y destino vacacional para muchos ciudadanos de Tesalónica, ya que está a solo 50 kilómetros. Famosa por sus bonitas y cuidadas playas, como esta de Sani, es una zona muy de moda. En Grecia hay un dicho: en lugar de morir e ir al cielo, la gente de Tesalónica prefiere morir y marchar a Calcídica. En una de las zonas más estrechas del dedo occidental de Calcídica se encuentra Nea Potidea. También encontramos Nea Forquea, Nea Moudania, Nea Plagia. Son muchos los lugares en esta parte de Grecia que llevan el prefijo Nea, nuevo. Se trata de ciudades fundadas por los griegos que tuvieron que abandonar Turquía después de la guerra greco-turca de 1923. Y fueron los mismos refugiados los que excavaron este canal que divide la península de Casandra y proporciona un atajo para yates y veleros. El dedo del centro, Sitonia, también es un popular destino turístico, un paraíso para los amantes de los deportes náuticos y el buceo. Sin embargo, está estrictamente prohibido sumergirse en solitario. La gran cantidad de tesoros arqueológicos que se venderían por pequeñas fortunas en el mercado negro descansan en estas aguas poco profundas. Como es lógico, las autoridades han tomado las medidas oportunas para evitar que el patrimonio cultural de Grecia salga del país. Este tramo de la península es casi virgen, con un paisaje más abrupto y salvaje. Aquí hay más montañas y más soledad. Y fincas bastante caras, situadas en lugares estratégicos. Aquí es donde los hermanos Pinélope y Yanis Baltis vienen a descansar. En cuanto pueden, recorren en coche las 2 horas que separan Tesalónica de este retiro y pasan un tiempo en su refugio familiar. Pinélope es diseñadora de producción y pintora, y no oculta su fascinación por uno de sus temas favoritos, el monte Athos, al otro lado de la bahía. Cuando nuestros padres vinieron aquí por primera vez, lo hicieron en barco, porque no había ni carreteras, era un lugar muy remoto. El contacto con la naturaleza es un aspecto muy importante. Y por supuesto, la paz y la tranquilidad de este lugar. Este es un buen sitio para inspirarse, pero para sacar partido de esa inspiración, luego tienes que ir a una gran ciudad.
Es un lugar ideal para dibujar, para pintar, porque hay mucha humedad, por lo que la luz es más suave. Me inspira. La luz no es excesivamente brillante, no es agresiva y cegadora como en el sur de Grecia, por ejemplo. Aquí hay más niebla y eso es genial para pintar. Es un lugar precioso. Me gustaría pasar más tiempo aquí. Penélope disfruta de la amable atmósfera que aquí se respira en contraste con las prisas y la presión de su trabajo en la ciudad. El color predominante aquí es el verde, junto con el turquesa, el azul y el gris. Eso es lo más bonito de Calcídica, el gris, por la humedad, por la niebla. Como el cielo no es límpido, algunos días todo se ve bañado en diferentes tonalidades de gris. Y eso me gusta mucho. Penélope tiene su círculo social y laboral en Tesalónica. Cine, galerías, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Cuando viene aquí, le gusta disfrutar de la paz y la tranquilidad, con frecuencia en compañía de su hermano. Yanis es un artista audiovisual con un pequeño estudio de edición justo al lado. Le encanta la vida en la ciudad, pero para concentrarse en su trabajo, como esta composición con la famosa escultura de los paraguas del puerto de Tesalónica, prefiere la soledad. Creo que la mejor palabra para describir cómo me siento cuando llego aquí es serenidad. Es una clase de serenidad que no encuentro en ninguna otra parte. En la ciudad no, claro, pero tampoco en ningún otro lugar. Supongo que tiene que ver con el hecho de que conozco este lugar desde hace 40 años, pero también con el paisaje, con Athos y el horizonte. Para mí, el monte Athos es el más bonito que he visto. Si le pides a un niño que dibuje una montaña, dibujará una como el monte Athos. Además, allí se encuentra el estado monástico del monte Athos, un lugar sagrado. No es cualquier cosa. Piense en ello. Justo allí hay un lugar que apenas ha cambiado desde la Edad Media. Y luego están los monjes, la religiosidad, aunque yo no soy muy creyente. Pero todas esas cosas contribuyen a dar a este lugar un aura de serenidad. Me da mucha paz. No es solo por Athos, es todo el paisaje. Las montañas que bajan hasta el mar, los acantilados. Son verdaderas obras de arte, te llegan al alma. Cuando Penélope y Yanis llegan a Burburú, lo primero que hacen es apagar los móviles y después inspiran hondo la tranquilidad que los rodea. Son muy conscientes de su estatus privilegiado y esa constatación les hace disfrutar aún más de todo. La carretera de Burburú, que recorre el dedo de Sitonia hasta la palma de la mano de Calcídica, atraviesa una frondosa campiña. Es un viaje de descubrimiento a través de un paisaje de aromas y perfumes. Helechos y plataneros bordean el camino.
Nogales, flores silvestres, laurel, rosales, pinos y olivares. Apenas se ven casas o pueblos. Mucha naturaleza, tierras agrícolas y espacio para los animales. Comenzamos nuestro viaje en Tesalónica para adentrarnos después en la península calcídica. El primer dedo nos condujo desde Sani hasta Nea Potidia. En el segundo visitamos Burburú. Ahora nos dirigimos al tercer dedo, donde visitaremos Uranópolis e Ierissos, para acabar en el monte Athos y el mar. El tercer dedo de la península calcídica, Agionoros. En la antigüedad, el rey Jerjes, en su avance sobre Grecia, quiso construir un canal en su punto más estrecho para evitar a su flota el peligroso viaje alrededor del cabo. El proyecto jamás se realizó. En el horizonte, la montaña sagrada, Agionoros, que da nombre a la región. Pero ya hablaremos de ella. El pueblo de Uranópolis, con su famosa torre, es el último bastión antes de entrar en el estado monástico autónomo de la montaña sagrada. Fue fundado por el rey Casandro de Macedonia, cuyo hermano Alexarco dio carta de naturaleza al dialecto hablado por los residentes del puerto. Justo al lado, por así decirlo, cerca del lugar de nacimiento del gran Aristóteles, se encuentra el puerto de Ierissos. Aquí es donde Nikos Giannakis tiene su taller y donde fabrica los barquitos de pesca que se pueden ver en todos los puertos griegos. Los tradicionales kaikis ocupan un lugar importante en el imaginario colectivo del Mediterráneo oriental. Debido a que la madera se expande y se encoge, las grietas entre los maderos se calafatean con fibra de algodón. La técnica es la misma desde hace siglos. Llevo haciendo esto desde que tenía 15 años, es decir, 25. Aprendí el oficio de mi padre. Y él comenzó a los 12. Muchos de los astilleros de Ierissos datan del año 1820, más o menos, lo que significa que ya existían bajo el dominio otomano. El negocio de la construcción de barcos es una tradición familiar. En Grecia construimos barcos desde la antigüedad. Yo hice el servicio militar en la Armada, en el Olimpia, una trireme, el clásico galeón con remos. Así que conozco bien la historia. Y la verdad es que a los griegos siempre nos han gustado los barcos. Tenemos el mar, las islas... Y claro, hay que transportar mercancías de un lugar a otro. Hay que viajar. Y todo eso siempre se ha hecho en barco. Utilizamos madera de pino porque es la más abundante en Grecia. Siempre ha sido así. Es un material que conocemos y en el que confiamos. Allí donde vea un taller o un astillero siempre habrá un pinar cerca. Y aquí ocurre lo mismo. Tenemos los pinos a mano y eso ofrece muchas ventajas. No hay que traer la madera de algún lugar lejano, por ejemplo. Además, la madera de pino aguanta bien el agua porque tiene mucha resina. La madera no solo tiene la ventaja de ser una materia prima ecológica, además es muy abundante en toda la región. Los barcos de madera son más fáciles de reparar. Los maderos no se cortan en línea recta, al contrario, deben seguir una curva muy definida para dar forma al casco. Nikos toma una tabla fina que le sirve como plantilla.
Todo en su diseño es de una precisión milimétrica. Luego se transfieren las medidas a los maderos. Hace 25 años la construcción de barcos era un oficio relativamente común. Había tantos constructores de barcos como albañiles. Yo diría que éramos unos 50. Ahora solo quedan 2 astilleros aquí. Y en todo el país creo que hay unos 10 como mucho. Antes había 150. Por eso este oficio se ha convertido en una rareza. El conocimiento especial sobre la construcción de estos barcos ha pasado de padres a hijos durante incontables generaciones. Trucos como que si se deja un barco de madera demasiado tiempo en dique seco para efectuar las reparaciones, al final acaba teniendo vías. La madera se encoge y deja huecos entre las tablas. Por eso es importante mojar las embarcaciones durante bastante tiempo antes de hacerse con ellas al mar. La madera húmeda se hincha y las grietas entre las tablas se cierran. Es un proceso que a veces dura días. Aunque los kaikis tienen un mantenimiento costoso, muchos pescadores siguen usándolos, debido en muchos casos a que tienen un encanto especial. No se trata solo de una cuestión de estética. También tiene que ver con el manejo. Un barco de madera es más pesado y más estable en el agua, sobre todo en una tormenta. Un barco hecho de plástico es más ligero y es fácil perder el control con un viento fuerte. Los barcos de madera son más resistentes, tienen más aguante y duran más tiempo. La vida útil de un barco de plástico no pasa de los 20 o 25 años. Luego se vuelve poroso. Uno de madera, sin embargo, si se cuida bien, se puede usar hasta 100 años. Claro que todo depende de la madera usada. Cuanto mejor sea la madera, más durará en el agua. Nikos no quiere saber nada de los cientos de miles de euros con los que la Unión Europea incentiva la destrucción de los kaikis. Él está de acuerdo con que hay que proteger los bancos de peces, pero pagar por desguazar los pocos barcos de madera hechos a mano que quedan le parece una medida incomprensible y que además no resuelve nada. Al contrario, los barcos más grandes pescarán todavía más. En la bahía de Ierisos aún quedan lugareños que intentan ganarse la vida con la pesca, a pesar de las modestas cuotas impuestas por la sobrepesca. Casi todos los pescadores tienen kaikis de madera y algunos llevan décadas saliendo al mar con ellos. Alexis Consoulas es uno de los pocos que aún resiste y además preside la Asociación Local de Pescadores. Lleva en esta profesión desde que era niño. Su barco está en el taller de Nico, así que hoy saldrá a faenar con su amigo Yanis. Juntos, el trabajo será más fácil. Puede que incluso aumenten las capturas. Como la mayoría de los pescadores no salen al mar hasta bien entrada la tarde, porque en la oscuridad los peces y otras criaturas marinas no distinguen bien las redes y así hay más probabilidades de atraparlos. Mi padre también era pescador y a mí siempre me ha encantado el mar. Además, no es fácil encontrar trabajo en otra cosa. Así que decidí dedicarme al mar. Llevo ya 15 años en este oficio y no lo dejaré hasta que sea viejo. Cuando me hago a la mar me relajo.
Mis pensamientos están totalmente centrados en dónde arrojar las redes, en cuándo las voy a recoger y qué voy a hacer después. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Lo único en lo que pienso es cómo atrapar el mayor número de peces. Y eso me tranquiliza. Las redes de los pescadores y amigos están en muy mal estado. Desgarradas, rotas, castigadas por las agresivas algas, los grandes peces y las rocas del fondo. Pero unas redes nuevas son muy caras, así que de momento tendrán que apañárselas con estas. Aunque las redes miden varios kilómetros de largo, solo tienen 1 metro de anchura. Sumergidas hasta el fondo arenoso y sostenidas por flotadores, crean una larga valla a lo largo de la costa. Al final de cada red hay una boya con una luz intermitente que debería encenderse automáticamente cuando cae la noche. Una vez arrojadas las redes, Yanis limpia la cubierta donde caerán los peces. Alexis ha marcado la situación de las redes en el mapa. Un poco antes de la medianoche comenzarán a recoger. Por suerte, esta noche parece que las boyas se han encendido. Cada año que pasa hay menos peces. Y ganamos menos dinero. Pero la situación no está mejor en otros oficios. Así que seguimos apostando por el mar para conseguir que las cosas mejoren. Como portavoz de la Asociación Local de Pescadores, Alexis conoce bien todas las normas y reglas impulsadas para evitar la sobrepesca en la costa, pero no tiene mucha fe en su efectividad. Durante mucho tiempo han sido demasiados los pescadores que han capturado grandes cantidades de peces en el Mediterráneo, con frecuencia utilizando métodos ilegales y poco respetuosos con el medio. Y si los pequeños pescadores se ven obligados a abandonar y dejan el camino libre a los grandes barcos, la situación empeorará. En cuanto suben las redes, Alexis extrae la captura. No es siempre un trabajo fácil, porque muchos de los peces, langostinos y cangrejos quedan enredados, y él tiene que desengancharlos con cuidado de no desgarrar aún más las redes. Hay días mejores que otros, nos dijo Alexis al comprobar la humilde captura, pero el mar siempre te da algo. Me gusta la vida de pescador. Muchos solo se dedican a esto porque no tienen otra opción. Pero a mí me gusta y soy feliz así. Un poco más lejos, al sur del mismo dedo de Calcídica, comienza el estado monástico autónomo de Athos. En el siglo VIII, su situación y exuberante vegetación ya lo convirtió en un refugio seguro para ascetas y ermitaños. Monjes de Europa del Este se retiraron en Athos, la montaña sagrada, para vivir en soledad. Con el tiempo construyeron 20 monasterios. Sus estrictas normas han aislado aún más la zona. Desde la creación del Estado, las hembras de todas las especies animales tienen prohibida la entrada, y al reconocer formalmente su existencia, la Unión Europea ha dado por buena esta ley.
así que las mujeres siguen sin poder visitar Athos incluso hoy en día. La zona está aislada del mundo exterior y sus fronteras son celosamente guardadas. Hay muros y alambre de espino hasta la orilla del mar. Solo se puede llegar al estado monástico por barco. Los visitantes necesitan una visa que se otorga a un máximo de 10 personas por día. Solo los hombres pueden solicitarla, y eso después de atestiguar que su interés es puramente religioso. Muchos de los monasterios que los turistas solo pueden admirar desde una embarcación datan de la época medieval. 2.300 monjes siguen viviendo hoy aquí, pero llegó a haber 40.000. El monte Athos tiene 2.000 metros de altura. Hace 2.000 años, alguien tuvo la genial idea de convertir todo el macizo en una escultura gigantesca en honor a Alejandro Magno. Afortunadamente, los griegos detuvieron a tiempo ese monumento a la vanidad humana. Y así, Calcídica sigue siendo un paraje lleno de belleza natural.